Muchas personas se ponen nerviosas cuando el asunto es política y religión. En Brasil incluso tiene un dicho que política, religión y fútbol no se discute. Pero ¿será que es así que nosotros debemos nos mover? ¿Será que los cristianos no tienen algo a aportar en la sociedad? ¿Será que los cristianos no pueden influir en la sociedad? ¿Y esta influencia sería una imposición de la fe? ¿Cuál pensamiento sería más cercano a las escrituras? Bien, quiero presentarles el libro Política según la Biblia. Va a aparecer aquí en la portada en español, también tiene en inglés. Yo leí en portugués y leí hace rato. Mira, incluso era en un periodo que yo hacía esto con los libros. Ahora hago un poquito más bonitito, con un poco más de mods, porque soy más fina. Tengo más experiencia de lectura. Bueno, este libro yo leí luego en el inicio de su lanzamiento en Brasil, hace rato. Déjame ver qué fecha es. Es de 2014, entonces fue cuando empecé a manejar estas temáticas, a interesarme tanto por la teología cuanto por política. Y ustedes ya conocen mi historia, ya he dicho varias veces en otros canales. Y este libro me fue útil como puerta de entrada para explicar estas temáticas. Entonces pensé que podía traerlo aquí para nuestro club de lectura y quiero hacerlo despacito. Estoy muy loca hoy. Quiero hacer como una serie en la realidad. Nosotros vamos a hablar conceptos de manera muy maticada, de manera muy sencilla, de una manera que cualquier uno pueda entender. Pero antes, déjame un like, suscríbete en el canal. Ayúdame mucho si tú compartes este video en tus redes sociales. Entonces, envía este link para tu amigo allí de WhatsApp. Tú puedes decir, mira este video de esta chica brasileña que habla de libros y que siempre hace este link entre política y cristianismo. En esta serie de 5 videos, me gustaría hablar de equivocaciones comunes cuando la temática es política y religión. Hoy voy a hablar de una equivocación, en el próximo video otro, y todos se quedarán en una playlist que va a se llamar política y cristianismo. Bien, la primera equivocación común que la gente suele tener, o que a veces puede ser incluso nosotros mismos. Nosotros podemos tener una visión equivocada de la política y la religión. Que la gente tiene una idea de que nosotros vamos a imponer la religión, pero esto es una idea completamente equivocada. Tanto si tú eres cristiano y piensa eso, piensa que un Estado tiene que imponer una religión, o cuanto si tú eres un ateo o un agnóstico y piensa en eso, que si nosotros llegamos al poder vamos a tener que imponer la religión, o vamos a intentar imponer la religión para las personas. ¿Y por qué sería equivocado el Estado imponer una religión? Primero que no fue una enseñanza de Jesús. Jesús habla de manera muy clara y explícita en sus evangelios: dai a César lo que es de César. Aquí él está diciendo que existen dos reinos, que existe el reino de Dios y el reino de César. En el reino de César nosotros vamos a cumplir las reglas de César. Obviamente que Jesús no está hablando de una regla que va en contra la propia fe, que va en contra al propio señorío de él. Un cristiano sí es llamado a imponer su fe delante de un Estado totalitario, en el sentido de que no voy a dejar este Estado totalitario a aplastar-me como indivíduo
que tengo libertad de conciencia, ¿no es cierto? Jesús no está diciendo por este lado, no, existen dos reinos, mi reino no es aquí de la tierra. En ningún momento Jesús fue un revolucionario. Hay literaturas, una mirada a partir de la teología de la liberación que piensa que Jesús fue un gran líder revolucionario. Nosotros podemos hablar de eso más adelante, pero en la realidad no. Jesús explicó de manera muy concreta lo que es de César y lo que es de su reino. Un segundo punto a ser observado dentro de la idea de que el gobierno no puede imponer una religión es que el propio Jesús nunca impuso una fe, mucho por lo contrario. Nosotros vemos Jesús en los evangelios predicando. Había personas que estaban escuchando, pero que no adherieron a la fe, no adherieron a las enseñanzas de Jesús y está todo ok. En ningún momento Jesús impuso una fe a quien estaba ahí por cerca, que estaba escuchando. No. Todo fue un acto voluntario de las personas. El tercer punto en esta línea es que no nos conviene imponer una fe, porque la imposición de una fe, ella debilita la propia iglesia, ella debilita la propia enseñanza. Y eso ya pasó a lo largo de la historia. Nosotros vemos el Imperio Romano en un determinado periodo de la historia aplastando los cristianos, imponiendo una religión politeísta, ¿no es cierto? Una idea de que los cristianos deberían adorar a César y decir Ave César, ¿no es cierto? Adorar a César, y los cristianos se opuso a eso firmemente porque era en contra a su fe. Pero en otra parte de la historia, a continuación, nosotros vemos que se tornó políticamente inviable para los romanos mantener la persecución a los cristianos. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Ya, vamos a aceptarlos. Y a continuación vamos a imponer a todos que todos sean cristianos. Y allí empezó todo el sincretismo religioso. ¿Por qué? Debilitó la fe. No nos conviene que un Estado imponga el cristianismo porque termina debilitando. A partir de esta parte de la historia, nosotros vemos que hay un sincretismo religioso muy grande, porque ellos históricamente eran politeístas. Entonces, ellos empezaron a mezclar sus dioses paganos con los santos católicos. Al imponer una religión, la libertad es retirada. Y un dato interesante es que en los países donde hay una persecución religiosa contra los cristianos es donde nosotros más crecemos. ¿Ya? Entonces, cuando sacamos la libertad de una persona, termina que hace un efecto contrario. Entonces, si nosotros vamos a imponer la religión cristiana, capaz que haga un efecto contrario, como ocurre en otros países. Por ejemplo, para citar un país que es China. China hoy está en el ranking de 17 país más hostil al evangelio, a los cristianos. Es donde los cristianos más crecen. Porque la gente empieza a pensar, mire, esta Biblia que no puede ser leída en China, que no puede ser libremente circulada. ¿Y por qué yo tengo que pertenecer a la iglesia que el Estado regula? ¿Por qué yo no puedo tener
una iglesia en casa. Entonces, he conocido misioneros que han trabajado en China y que vio de cerca este crecimiento exponencial de la iglesia en China, pero en las casas, no perteneciendo a la iglesia que es regulada por el Estado, ¿ya? Porque sí hay un nivel de libertad religiosa en China, pero este nivel no es a punto de ser una libertad total. Entonces, una iglesia cristiana en China tiene que estar bajo la autoridad del Estado o funcionar en la clandestinidad, o sea, funcionar de maneira a não cumprir as regras do jogo, por assim dizer. Então, muitas pessoas terminam crescendo suas comunidades dentro de las casas. Ahora bien, muitas pessoas nos acusam dizendo que o benefício fiscal a comunidades, a igrejas, é uma maneira de imponer a religião. E é interessante que aqui en Gruden diz que não é bem assim, porque primeiro que estes benefícios fiscais não está solo para os cristianos, é para os islâmicos, está para pessoas que contemplam outra religião, e por exemplo, em los Estados Unidos, que é de onde ele está falando, já, então há uma portada brasileña, pero en la realidad está mirando hacia a política norte-americana. Interessante que este benefício fiscal está para todos aqueles que são constituídos como religião. Então, não estamos falando de uma imposição do Estado, estamos falando de um benefício hacia todos, por el hecho de que todos tienen la libertad de predicación, la libertad de actuar religiosamente. Hay beneficios para nosotros cuando el Estado no impone una religión. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una fe auténtica, nosotros podemos tener libertad de predicación, nosotros podemos influir em las esferas da sociedade. E aqui existe uma teoria muito interessante que não está tão plasmada neste livro, pero tiene um fundo, que é a teoria caipiriana, a teoria das esferas, onde há esferas de influência em la sociedade. Então, a política seria uma esfera de influência, la religião seria uma esfera de influência, a educação seria uma esfera de influência, a ciência seria uma esfera de influência, e a sociedade é composta por várias esferas de influência. E essas esferas, elas não se sobrepõem, ou seja, uma não pode imponer a la outra. E a religião igual, a religião não pode sobreponer, ¿no es cierto?, a la outra esfera, seja em la política, seja em la ciência, em la educação. Pero, en esta teoria de la esfera, nosotros vemos que la religión puede influir tocando todas as esferas. Outros, quando somos igreja enquanto organismo, pessoas atuantes em la sociedade, vamos actuar conforme nossa cosmovisão. E isto significa influir em leis, e isto significa influir em la educação, e isto significa entregar argumentos que sejam buenos, justos e verdadeiros na sociedade. E isso não pode sacar-nos, porque isso seria imponer a não religião, que mais bem é uma religião do Estado laicista mais que um Estado laico. Porque há uma distinção entre um Estado laico e há uma distinção em um Estado laicista. No Estado laicista, a religião é abolida de maneira material, incluso há pérdidas no sentido de quando nós vamos influir, mira, tu não pode.
Entonces, hoy en día yo puedo decir que estamos viviendo mucho más un estado laicista que un estado laico, porque originalmente el estado laico no fue pensado para ser un estado ateo, o sea, un estado donde la religión es la ciencia. Porque vuelvo a la teoría de las esferas. Una esfera no puede sobreponer a la otra. La ciencia puede entregar sus argumentos para tener un punto político. Sí, ok. Pero la ciencia no puede sobreponer el punto político. De la misma manera que la ciencia no puede sobreponer la educación. Entonces, la ciencia puede entregar argumentos, puede entregar teorías, puede, incluso tiene que presentar estos argumentos, tiene que presentar estas teorías dentro de la educación. Sí, tiene, es saludable, pero ella no puede imponer una visión única. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Aquí también tenemos aquí en el canal incluso tiene una reseña que es ¿quién controla la educación gobierna el mundo? Y ahí nosotros vemos que hay una imposición de ramos de la ciencia en la educación de tal manera que nosotros no podemos entregar nuestro punto de vista en relación a varios asuntos que sí tenemos que hablar. Que hoy en día ya no se puede más. ¿Por qué? Porque vivimos en un estado laicista, un estado que impone en la realidad, un estado que sobrepone una esfera en la otra. Bien, vou me quedando por aqui, porque senão vai se quedar larguíssimo. A ideia era ter um vídeo corto para que nós tenhamos estas cápsulas relacionadas à política segundo a Bíblia. Hasta la próxima. Tchau!